Estamos reunidos una vez más en nuestro altar familiar. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. El tema de hoy, el tema de esta tarde, se llama el fundamento. El fundamento, y veremos con base bíblica lo que nos quiere decir el Señor y lo que nos quiere instruir por medio de ella. El fundamento, saqué un pequeño concepto que dice, es el principio o cimiento sobre el cual se apoya y se desarrolla una cosa. Al principio, en el libro de Génesis, el Señor nos habla con respecto a su creación y nos dice que Él creó todo por medio de su palabra. Él dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y así sucesivamente con todo lo que podemos ver aquí en la tierra. Entonces quiere decir que al principio Dios creó todo lo que podemos ver por medio de su palabra. O sea, el principio de la creación, el fundamento o base es su palabra. En el libro de Juan, primer capítulo, el capítulo 1, vamos a leer el primer versículo y el versículo número 14. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo que fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, acabamos de decir que en el principio, en la creación, en el primer libro donde Dios forma la creación, el fundamento y la base principal es la palabra. Y en el libro de Juan, como lo acabamos de leer, la palabra viene siendo Jesucristo, porque es el Verbo hecho carne, que es nuestro Señor cuando vino aquí en la tierra. Entonces, les voy a dar un ejemplo con la naturaleza. Cuando un árbol que tiene una estatura alta es zarandeado, cuando hay una tormenta, es fuertemente zarandeado, el árbol soporta la inmensa presión, pero no cae. No cae porque sus poderosas raíces están ancladas en el suelo. De igual manera nosotros podemos enfrentar situaciones tormentosas en la vida y seremos capaces de aguantar si permanecemos arraigados en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, quiere decir, mejor dicho, que nuestro fundamento es Jesucristo. Y lo vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. Aquí en la iglesia de Corinto, vamos a leer el versículo primero y les explico el contexto. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. Y aquí en la iglesia de Corinto, en este tiempo cuando Pablo suelta esta palabra, es porque ellos estaban atravesando una fuerte división. Y ahí Pablo los exhorta porque unos decían que unos eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros eran de otros apóstoles. Entonces Pablo en ese momento estaba hablando sobre la unidad y dijo que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, que nosotros somos colaboradores del Señor, que nosotros somos labranza de Dios y que el que siembra o el que ciega no es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Entonces nuestro crecimiento para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo debe tener fundamento, valga la redundancia, en Jesucristo. O sea, el fundamento es Él. Ok, saqué varios fundamentos que por medio de ellos podemos edificar nuestra vida. El primero dijimos que era Jesucristo. Y el segundo es la fe, como uno de los fundamentos. Coloqué la fe, y la fe no es solamente creer, porque muchos dicen, es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, todo el mundo repite ese versículo, pero en sí, o sea, más con profundidad lo explicas en el versículo número 3, capítulo 11, versículo número 3 de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Como lo acabo de decir, la fe es un fundamento porque no es solamente en creer, porque en el libro de Santiago también lo dice que los demonios también creen. Y ellos creen, o sea, ellos reconocen la grandeza del Señor. Y nosotros también tenemos, por medio de la fe, tenemos que creer en su grandeza. Y ante las adversidades que nos pasan en la vida, cualquier tipo de circunstancia, sea adversa o sea no, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. O sea, creer en Él, como lo habla el libro de Hebreos en el capítulo 12. El segundo fundamento es la palabra, como lo expliqué al principio, pero no lo coloqué de primero porque el primero es Jesucristo y el segundo quise colocar la fe, porque también la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a dar salvación. Pero es que, como leímos al principio, la palabra es Jesucristo. Sí, exacto, porque Sigue uno siendo el primero. se liga con lo otro, o sea, uno se enlaza con lo otro. La palabra, porque la palabra es verdad, es la verdad. Y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de ataduras. Por eso es que es un fundamento primordial en nuestra vida. La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad, como lo acabo de decir, y nos libra de nuestro pasado, nos confronta para andar en rectitud. Y la palabra de Dios también fortalece nuestra fe en Jesús. Bueno, es que dice, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Como habíamos explicado en el tema de los tipos de fe, hablamos que allí la fe es como, se puede traducir como un credo, pues es la creencia de una persona. O sea, la fe es que tú creas en algo y ahí pongas todo tu entusiasmo, tu esperanza y tu seguridad, tu confianza. Por eso dice la palabra, la fe viene por el oír, porque según tú oigas algo, tú vas a creer en eso. Pero Dios viene y te dice, pero oír la palabra de Dios, mi palabra. O sea, vas a incrementar esa fe oyendo mi palabra. Por eso es que ese fundamento de la palabra es primordial. Sí, y no tiene equivocación. Ahora, fíjate una cosa. Hay un versículo donde dice que el Señor, que el hombre sensato, construye sobre la, ¿cómo se dice? El hombre sobre la roca y el insensato, exacto, y el insensato sobre la arena. Pero él dice sobre la roca y la roca es Jesucristo. Pero era porque en la antigüedad no existía el cemento. Hoy en día tú vas a construir una casa y la simiente de la casa, el fundamento, son, creo que le llaman, si no mal recuerdo, no estoy equivocado, son vigas de arrastre, algo así. Son las que se abren unos surcos en la tierra y ahí con cabillas y cemento se hacen unos fundamentos. Le colocan piedras, también piedritas. Sí, pero generalmente, exacto, como una base, pero lo hacen con concreto. Pero en la antigüedad no existía el cemento y lo hacían eran con rocas. Sí, buscaban rocas grandes. También lo hizo a manera de semejanza en cuanto a la firmeza y a la dureza de la roca. Y a lo suave de la arena, pues, o sea, algo que tú construyes sobre la arena, cualquier cosa, o sea, cuando llueve, como lo explica ahí en esa parábola, eso se desvanece. En cambio, la roca es algo fuerte, es algo duro, es algo que es perdurable. Sí, porque por lo menos nosotros vivimos acá en una zona que es de playa. Y la ingeniería, para poder hacer edificaciones aquí, tiene que usar pilotines. Tiene que darle un buen fundamento para que ese edificio no se estremezca, como tú diste el ejemplo de los árboles. Si no tiene ese fundamento, esos edificios se hunden. Que sucedió hace muchos años atrás, hace como 20 años atrás, una edificación que hicieron a la orilla de la playa, y ese edificio se dio hacia un lado y ellos tuvieron que reinventarse para poder sostener esa construcción. Si nosotros no nos fundamentamos en la palabra del Señor, va a venir puede venir ese viento recio y hacernos tambalear a nosotros. El otro fundamento que coloco, o que explicamos, es el temor de Dios.
Es muy importante porque, como lo hablamos ayer, caminamos respetando al Señor, sabiendo que Él nos ve, que Él nos escucha. En Proverbios 1:7 habla que la sabiduría, el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Y muchas veces para la mayoría de las decisiones que vamos a tomar necesitamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo dice bien claro. El otro fundamento es la comunicación. Me parece que es muy importante también este fundamento, porque sin la comunicación, bien sea con Dios por medio de la oración o con las personas, o sea, las personas constantemente, diariamente, nos comunicamos. Hay comunicación pues entre dos. Y por último, como fundamento, coloqué la santidad, que lo hablamos ayer en nuestro altar familiar, este mismo altar, que hablamos sobre apartarnos y consagrar nuestra vida al Señor. Entonces estos fundamentos son claves en nuestra vida para que podamos edificar con buen fundamento en ella. Lo voy a repetir, los fundamentos. El primero es la palabra de Dios. El primero es Jesucristo como base fundamental. El segundo es la fe. El otro es la palabra, el temor de Dios, la comunicación y la santidad. Pueden haber muchos más porque en la Biblia habla de muchísimos fundamentos. También puede ser el primero y el segundo mandamiento, pero yo pienso que en el primero y el segundo mandamiento se engloba todo esto, se engloban todo esto. En Mateo 7:24, el versículo que acabamos de explicar, que habla de los cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que acaban de explicar. Jesús, cuando da ese versículo, que esa es la última enseñanza de las 22, porque son 22 fundamentos, 22 enseñanzas que Él da en el Sermón del Monte, comenzando con las bienaventuranzas, y cierra con esa parábola del sembrador, ¿qué? De los dos cimientos, perdón. Que si escuchamos todas las enseñanzas y las ponemos por obra, estamos edificando sobre la roca. Y como lo acabas de decir tú, como lo acaba de decir Randy, que la roca es Jesucristo. O sea, cuando venga cualquier tipo de tempestad o viento huracanado, nuestra casa no va a caer. Y viene siendo también como la obediencia, porque como dice al principio, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. O sea, eso se resume a obediencia, no solamente escuchar. No solamente oírlas, no ser oidor solo. Oidor olvidadizo, sino hacerlo. O sea, volvernos hacedores y no oidores olvidadizos, como lo acabas de decir, como lo dice en el libro de Santiago. Restaurando las bases o fundamentos. Recuerdo el testimonio que diste de la señora del piso de abajo, que cuando te la conseguiste andaba preocupada y afanada por la situación que estaba en el país por la pandemia y todo eso, y ella dijo que, o sea, lo recuerdo claramente porque ella dijo que, bueno, ¿qué más me queda? Voy a tener que leer la palabra y apartarme y buscar lo espiritual al Señor y a Dios. Y entonces no vamos a ver esto que dice ella como una última opción. O sea, que, sí, voy a buscar a Dios ahora como una última opción. Sino que vamos a verlo como volviendo a la raíz. O sea, porque la raíz de todo problema, o sea, cada vez que hay un problema o una situación, tenemos que ir a la raíz, a ver qué es lo que sucede. Y eso nos habla en Isaías 11:10. Entonces ella, con ese testimonio, o con esas palabras que ella le dijo, que ella te dijo, ella está volviendo a la raíz de Isaí, que lo vamos a leer ahorita en el libro de Isaías 11:10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por la gente, y su habitación será gloriosa. Amén. Ve que ella se volvió a la raíz de Isaí, que viene siendo Jesucristo en esa. Esa es una profecía que dio Isaías antes de la llegada de Jesucristo. Y recuerdo una oportunidad que fui a casa de mi papá también y había una planta bien bonita que él tiene, que no crecía.
hacia arriba no crecía. O sea, ella crecía hacia abajo, pero era una mata, un arbusto que tiene que crecer hacia arriba. Y él la sacó completamente y hurgó entre sus raíces. Y tenía un enjambre, un nido de hormigas venenosas. Y las hormigas eran impresionantemente grandes. Y él acabó con todas esas hormigas. O sea, las acabó, limpió, le lavó la raíz y cambió la planta a otro porrón limpio. Hizo una limpieza. Sí, entonces creció el árbol porque fue a la raíz, pues a la raíz donde estaba el problema. O sea, al fundamento. Exacto. Y ahorita vivimos tiempos que no vamos a la raíz ni buscamos del Señor. Pero fíjate una cosa, disculpa que te ataje. Volviendo a lo de la simiente, porque la simiente es una semilla, también se puede traducir como una semilla. En el caso del árbol, como tú empezaste dando el ejemplo del árbol, y como lo de la casa, lo de las bases. El árbol, cuando tú ves un árbol grande, frondoso, como bien puede ser una palmera o puede ser un samán, son árboles altos, el samán es frondoso. Y como bien tú dijiste, cuando viene la tempestad, ellas se sujetan. Puede incluso llegar casi al nivel del piso, pero no puede ser arrancada, de acuerdo como esté ella bien arraigada allí. Pero fíjate que para ella llegar a eso, ella tiene que comenzar como una semilla, hablando del árbol. Y esa semilla debe ser enterrada. Debe abrirse un hueco, como hablamos también de la casa. Se abre un hueco, se entierra la semilla y luego su proceso que todo agricultor conoce. Pero fíjate que ella desde allí, como el bambú tú lo siembras y ella pasa 3 años antes de ella echar primero su primera rama hacia arriba. Porque ella primero empieza a hacer su fundamento, empieza a ramificarse internamente, o sea, debajo de la tierra, ella empieza a soltar raíces, y se arraiga de tal manera que después de 3 años es que ella suelta su primera hoja hacia arriba, su tallo, y después de 3 años más es que ella empieza, es que tú vas a verle el fruto a ese bambú, vas a ver bambú alto, o sea, que es un proceso como de 10 años aproximadamente, pero el bambú, cuando viene viento recio, se tambalea de un lado al otro y no se cae, no se revienta. Es flexible. Es flexible, pero fuerte. Fuerte, exacto. Pero tú lo ves y yo lo leí en una cuestión, pero yo tengo aquí plantas de bambú en agua y yo me he dado cuenta de eso, que cuando a mí me la entregaron, ellas estaban igualitas. Pero a medida de que ella fue echando raíces, después que ella soltó, llenó todo el frasco en la parte de abajo de raíces, es que ella empezó a echar hojas nuevas. O sea, es lo importante de tener una buena simiente. Es lo importante de estar aferrado a algo que te brinde firmeza. Y en este caso, como tú decías, haciendo alusión a lo de la vecina, es volver a la raíz, que es el Señor, que fue lo que explicaste de tu papá y la planta. Tu papá fue a la raíz, o sea, el que conoce. Claro. Oye, este árbol es raro porque su naturaleza es que ella sea arbusto hacia arriba, no es enredadera, que se va a arrastrar. Y él, cuando va a la raíz del asunto, encuentra el problema, limpia y le da un nuevo fundamento, la da en una nueva tierra, y ahí es donde ella viene y crece. Es lo importante lo que tú estás diciendo acerca de volver a la raíz de Cristo, a la palabra de Dios, a la Biblia. Sí, porque ahorita en estos tiempos en que estamos, muchas personas colocan su fundamento en vanidades, pues, en cosas materiales, en el dinero o en personas, y resulta que no es un fundamento sólido, porque si lo hablamos en personas, cuando la persona se vaya, tu casa se derrumba. O que te falle, porque no estamos exentos de fallar. Somos personas. Y andamos como en autodependencia o autosuficiencia, andamos por nuestra propia cuenta, pues. O sea, dando opinión de lo bueno y de lo malo, pero por nuestro punto de vista. Exacto. Y no por la palabra de Dios, porque en la palabra del Señor sale, o sea, lo que le gusta y lo que no, lo que le agrada y lo que no le agrada. El camino del bien, exacto, y el camino del mal. Y en el libro de Jeremías 17, 7 y 8 sale
poderosa promesa de parte del Señor cuando nosotros arraigamos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por colocar la confianza en Jehová. Ese es el que tiene buen fundamento en Cristo. Excelente palabra esa. Ahora, el del versículo, la promesa. Sí, poderoso. Ahora, para reconstruir bases sólidas en Cristo, como fundamento, debemos tomar en cuenta la firmeza. O sea, para poder construir en bases sólidas, vuelvo a repetir, en Cristo, como fundamento, debemos tomar en cuenta la firmeza, porque la firmeza determinará la permanencia de la estructura. Qué tan firme afirmemos pues nuestro fundamento. Y es como lo estábamos hablando ayer en nuestro altar familiar con respecto a las decisiones firmes, que muchas veces para tener un fundamento firme debemos tener también decisiones firmes. Y por ejemplo, debemos continuar pese a las circunstancias. Ahí es teniendo decisiones firmes. O sea, como lo hablamos en parábola, por los vientos recios. Si estás pasando por tribulación, por circunstancias fuertes, o sea, pese a las circunstancias, debes tener tu fundamento firme y tomar tus decisiones también firmes. Tenemos que tener en cuenta que a mayor búsqueda, mayor es el ataque, hablando en lo espiritual. Otra decisión firme es y tenemos que tomar en cuenta es la identidad. ¿Qué identidad tenemos para con nosotros en Cristo? Pues, o sea, ¿quién es nuestro Padre? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Otro también que comenzar de cero, que no importa qué tan mal nos haya ido, pues si tu fundamento está en Cristo, no importa si comienzas de cero. Pues. Comenzar de cero a veces te impulsa con más fuerza, y más si es en el camino del Señor, más si es en las fuerzas del Señor. Como el fundamento o cimiento quiere decir profundidad. Cuando no tenemos profundidad para con el Señor, podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. No quiere decir que nos vamos a volver summa cum laude en teología, pero tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor y el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo y como iglesia debemos ser construidos y edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El Señor va a colocar personas al frente de nosotros, apóstoles, profetas, pastores, que nos van a ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo como miembros. Ese lo vamos a leer en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Jesucristo sigue siendo el fundamento, la base, pero quien nos va a dar la edificación por medio del Espíritu Santo van a ser las personas que el Señor coloca al frente de nosotros. Como lo dice ahí, bien sea apóstoles, profetas, pastores o varones de Dios. Yo los invito a que lean el libro de Efesios, el capítulo 4, 5 y 6, donde Pablo nos describe el proceso para lograr una vida cristiana fuerte, o sea, con un fundamento sólido en Cristo Jesús. Esos 3 capítulos que habla sobre la unidad en el Espíritu y habla sobre andar como hijos de luz. Es completo esos 3 capítulos. La nueva vida en Cristo. Sí, todo el libro de Efesios la armadura de Dios. Poderoso. Está completo como para tener un buen fundamento en Cristo Jesús. Justamente, como tú dijiste, lo de la simiente que habla de profundidad y profundizar en el Señor, como bien dijiste, no es ser summa cum laude en teología, porque conozco mucha gente que se conoce la Biblia, como dice mi pastor, de tapa a tapa. O
sea, de punta a punta se conocen la Biblia y, o sea, y no la viven, pues. No, una cosa es que la conozcas y otra, o que te sepas las historias que están allí, y otra cosa es que tú la vivas, que tú la uses como ejemplo en tu vida. Y bueno, mucha gente las conozco que son así, pues. Mientras más nosotros conozcamos del Señor, o mientras más intimemos en Él, de conocerlo a profundidad, en quién es Dios, en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y le guste o no le guste a mucha gente, lo llamen a uno religioso o fanático, o como muchas veces usan el término mal definido por muchas personas, o como forma ofensiva, los espirituales. Dios es Espíritu, y lo dice Jesucristo en Juan, cuando Él habla con la samaritana. Dios es Espíritu, y Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Los adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que tienes que ser por ley espiritual. Cuando tú alcanzas esta madurez de entender y comprender qué es andar en el espíritu, qué es ser una persona espiritual, o adorar a Dios en espíritu y en verdad, vas a conocer estas profundidades del Señor. La longitud, la profundidad, lo dice la palabra, lo dice Pablo. La altura, la anchura, la profundidad de lo que es Dios, el conocimiento de Dios. Pero para alcanzar eso debes tener la mente de Cristo, como lo hemos dicho en reiteradas veces acá, renovando tu mente, Romanos 12:2. Y a la medida de que tú busques eso en la palabra, que fue uno de los fundamentos que tú diste, a la medida de que tú te arraigues por medio de la Biblia, vas a conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios sobrenatural. Cuando empieces a caminar en lo sobrenatural de Dios, a comprenderlo, es que vas a ir alimentando tu fe, que fue otro fundamento que tú dijiste, y por medio de esa fe es que vas a alcanzar las promesas del Señor. Como esa que leímos en Jeremías, esa es tremenda, poderosa. Cuando tú estás arraigado en el Señor, vas a ser como árbol plantado junto al río. Nunca se secarán tus hojas y no dejarás de dar fruto, aunque venga la sequía, porque en los ríos, aunque se sequen, en su profundidad hay agua. Y las raíces, cuando están bien fundadas allí, ellas buscan esa agua que está interna, y por eso nunca el árbol deja de ser verde ni dar su fruto. Y es lo que Él nos está hablando a nosotros. Mientras estemos pegados a esa fuente, a ese río que se llama Jesucristo, nosotros vamos a dar fruto de bendición, fruto de paz, de gozo. Vamos a ser prósperos en la familia, en el empleo, en el ministerio, en tu hogar, en tu matrimonio, donde te muevas, siempre vas a estar dando frutos, y la gente va a comer de tu fruto, va a vivir de tu fruto. Pero si no buscamos de fundarnos bien, y para eso hay que abrir un surco, hay que abrir un hueco, y eso es dentro de ti. Eso es un sacrificio que tú debes hacer para que esa palabra, esa semilla sea sembrada, o para que bien sea el cimiento, el cemento y las cabillas, como dijimos, tienen que ser fundadas dentro de ti. Tienes que pasar un proceso, como lo hablamos también en la enseñanza del altar de ayer. Tienes que pasar tu proceso, aceptarlo. El otro fundamento que tú mencionaste fue el temor de Dios, la comunicación, la santidad. Exacto, de la santidad es algo que hablamos en el tema de ayer. Y el temor de Dios, ese es lo principal, como tú lo mencionaste ayer y hoy. Temor de Dios, principio de sabiduría. Eres sabio, te vas a saber conducir en todas las áreas, en todo momento, en situaciones difíciles, adversas, o en situaciones que te ayuden a ti, favorables a ti. Vas a saber conducirte, pero el temor de Dios es, como tú dijiste, a Dios le agrada esto, yo camino por ahí. A Dios le desagrada, mejor ni lo pienso, mejor ni me muevo por ahí, porque Dios, aunque tú no lo ves, Él a ti sí. Y a veces nosotros tendemos a conducirnos de una forma delante de la gente, vivimos con una careta. No,
está viendo fulanito, yo voy a hacer de esta forma. A mí me conocen por cristiano, cuando ando con cristianos me comporto como cristiano, pero resulta que cuando nadie me está viendo yo soy una joya, como decimos aquí. O sea, grosero, falta de respeto, todo lo malo, todo lo contrario. Y no, es saber que Dios te está viendo y te debes comportar de la misma manera en un sitio y en el otro, con un tipo de personas y con la otra. O sea, debe ser íntegro. O sea, y que normalmente el fundamento no se ve. O sea, en cualquier tipo de construcción o de árbol, son muy pocos los árboles que las raíces se le ven cuando son árboles muy grandes. Porque de resto están en lo secreto, en lo oculto, donde el Señor realmente es quien te ve, pues. Y lo secreto y lo oculto que ve es tu corazón. Exacto. Tienes que tener a Cristo arraigado en tu corazón. Por eso hablamos de que, como tú dijiste, el cimiento es hablando de profundidad. Y esa profundidad está en tu corazón, está bien dentro de ti. Y debes hacer que esa palabra penetre dentro de ti. La fe sin obra es muerta. Es decir, si tú lees la palabra y no la haces, de nada vale. Si tú crees en Dios y no caminas como a Él le agrada, de nada vale. O sea, tienen que ir consonos, acompañadas una cosa de la otra. Espero que les haya sido de edificación esta palabra y les recomendamos en el nombre de Jesús que fundamenten sus cimientos o arraiguen sus raíces en Cristo Jesús, en su palabra, en su presencia, y seamos obedientes, porque la obediencia trae bendición. Espero que le haya sido de edificación y en buen entendimiento esta palabra, y que lleve fruto en sus vidas y en la vida de las personas que los rodean, en el nombre de Jesús. Amén.